Reporte 100. Rosa Elena Trujillo es diputada presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso local y diputada por Movimiento Ciudadano, y le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Rosa Elena, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buen día, Juan Carlos, un gusto en saludarte como siempre. Gracias por tomar esta llamada. Hubo un posicionamiento de grupos Provida antier por la tarde en reacción a una declaración que el secretario de Salud, José Luis Salomía Segarra, otorgó al periódico El Sol de Hermosillo, en donde confirmó que con base en los lineamientos a nivel federal, Sonora cuenta con instalaciones y personal necesario para practicar abortos. Salud está listo, está disponible para responder en un momento determinado a la voluntad de la mujer en caso de querer abortar. Ya puede acudir al hospital y recibir todo el apoyo técnico y profesional que se requiere para este tipo de eventos. Esto con base, dice esta nota, en la declaratoria que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación de inconstitucionalidad, el criminalizar el aborto de manera absoluta en septiembre de 2021. Y Rosa Elena Trujillo, ¿es correcto esto que dice el secretario de Salud? ¿Ya puede acudir en estos momentos una mujer al Hospital Integral de la Mujer y pedir la interrupción del embarazo? Mira, fue una nota que salió el viernes de la semana pasada, creo, ¿no? A mí también sí me sorprendió un poco porque desde el año pasado, es más, desde septiembre del 2021, que es la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que cita el secretario de Salud, hay otras dos sentencias de mayo en donde desde mi perspectiva abren una ruta muy importante, o sea, abren el horizonte para legislar en los congresos locales. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia a la que hace referencia la declaración del secretario de Salud es una declaración de inconstitucionalidad, es una declaración, en donde la Suprema Corte de Justicia invalida algunos artículos del Código Penal de Coahuila. Del Código Penal de Coahuila son varios artículos, no recuerdo cuáles, 198, dice, etcétera, algunos, ¿no? Pero lo interesante de esto es que la sentencia señala que los jueces, cuando les llegue algún caso de una mujer que aborta y pasa por el proceso de penalización, declara inválido estos artículos del Código Penal, y obviamente señala que no se debe de juzgar y mucho menos criminalizar a ninguna mujer por haber decidido la interrupción del embarazo. En esa sentencia de la Suprema Corte fue una sentencia que, si bien refiere a los artículos del Código de Coahuila, es una sentencia que se aprobó por unanimidad. Por lo tanto, de alguna manera se hace vinculatoria a los magistrados y a los juzgados federales y en los otros estados para que procedan de la misma forma. Entonces, esa es la sentencia. Después hay otras dos sentencias del mayo del año de mayo de este año, o sea, del mes pasado de mayo. Son dos sentencias, una que refiere a la norma oficial mexicana, en donde no sé si a esa se refería el secretario de Salud, una sentencia también de la Corte que reconoce la NOM 046, la norma oficial mexicana, respecto a que los hospitales de los centros de salud tienen que seguir el protocolo de la norma oficial para la interrupción del embarazo, sobre todo cuando se trate de adolescentes y de mujeres que llegan y señalan que fueron violadas. Sí. Antes se necesitaba una denuncia, y en el caso de las menores, en el caso de las niñas o las adolescentes, se necesitaba, además de la denuncia, el acompañamiento del padre o del tutor. Ahora no es necesario. Esa es una de las sentencias que yo creo que es bien importante, porque deja, ¿cómo te podría decir? Todas esas restricciones que existían y que a veces hacían muy largo la solicitud de una mujer que había sido violada y que había quedado embarazada producto de esta violación, hacía muy largo y hacía todo un calvario para que pudiera llegar a la interrupción del embarazo. No olvidemos el caso de Citlali,
la niña que en la Costa de Hermosillo pasó por todo este proceso y que ni en el hospital ni el Ministerio Público querían dar el consentimiento para la interrupción del embarazo, y tuvo que venir una asociación de Ciudad de México y se la llevaron a Ciudad de México para que fuera a interrumpir el embarazo. Esa es una. Y la siguiente acción, esa sí es una acción de inconstitucionalidad en relación con la Constitución de Nuevo León, en donde hay un artículo en la Constitución de Nuevo León que señala que es muy parecido al primero constitucional en Sonora, donde se reconoce la vida antes del nacimiento, ¿no? Entonces, esas son las 3 sentencias de la Corte, que para mí son las 3 sentencias claves, las 3 sentencias que abren y cambian el horizonte legislativo, no únicamente para Sonora, sino para el resto de los estados en el país. Sin embargo, no me queda muy claro la declaración del secretario en relación a cuál de estas 3, porque él habla específicamente de que los centros de salud ya están preparados. En el caso específico, la declaración del secretario de Salud habla de que en el Hospital de la Mujer, en el Hospital Integral de la Mujer, haya toda un área preparada, toda un área capacitada, con profesionales de la salud que van a ayudar, ¿sí?, a la interrupción del embarazo y a todo lo que refiere a esto. No sé si a eso se refiere específicamente, ¿no? Sí, pero no ha salido ya pasó una semana, la nota es del viernes pasado. Sí, es del viernes. Es del viernes pasado, ya pasó una semana y es una nota firmada por Sofía Calvillo y el secretario de Salud, la Secretaría de Salud no han desmentido el contenido de la nota. O sea, no han desmentido. Entonces, uno parte de que el contenido de la nota no es una interpretación de la reportera, no es una interpretación del medio, es una declaración que dio el secretario de Salud, porque si fuese una situación en la que el medio habría interpretado de manera incorrecta las palabras del secretario de Salud, inmediatamente salen y aclaran. Entonces, mira, si la declaración del secretario de Salud es de que ya están preparados, pues bueno, creo que tendríamos... Pues uno lee la nota y dice, o sea... Ya se puede. Ajá, ya ve al Hospital Integral de la Mujer y ya hay un lugar donde pueden interrumpir el embarazo. Dice, Salud está listo, está disponible para responder en un momento determinado a la voluntad de la mujer en caso de querer abortar, ya puede acudir al hospital. Dice, ya puede acudir al hospital, es una cita textual, y recibir todo el apoyo técnico y profesional que se requiere para este tipo de eventos. Obviamente, a todo el esfuerzo que se ha realizado a nivel nacional en el tema, estamos implementando, y esto lo vimos desde nuestra llegada, con un consultorio que tenemos de manera específica para este tipo de servicios en el Hospital Integral de la Mujer. Habla de que ya hay un consultorio en el Hospital Infantil Integral de la Mujer. Integral de la Mujer. A mí lo que me generó un poco de ruido esta nota es que en su declaración el secretario hace referencia a la sentencia de la Suprema Corte de septiembre del 2021. Y la sentencia del 2021 refiere precisamente a la invalidación de algunos artículos del Código Penal de Coahuila, básicamente en los cuales obviamente se penalizaba la interrupción del embarazo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si eso es así, pues yo creo que el protocolo tendrá que dársele una difusión desde la Secretaría de Salud. Lo que yo sí te comento, menos a nivel legislativo, el primero constitucional en Sonora es muy claro. De hecho, el primero constitucional en Sonora es uno de los artículos que de alguna manera representa la principal limitante para poder avanzar en Sonora en una legislación. O sea, lo que pudiera ocurrir es lo siguiente, Rosalena Trujillo, vamos a suponer, así como cuando la primera directora del Registro Civil de Claudia Pavlovich, recordarás, diputada de MC. Sí, cuando el matrimonio igualitario. Julissa Bojorquez dijo, pues ya hay un criterio de la Corte, no me traigan amparos de la justicia federal si son parejas del mismo sexo, ya les vamos a dar el matrimonio porque hay un criterio de la Corte, hay que obviar el trámite. Y le fue como en feria con la gobernadora Pavlovich y con los grupos conservadores y inmediatamente le precisaron que no podía hacer eso. Entonces, bueno, vamos a suponer, va una joven o una mujer a interrumpir su embarazo en el Hospital Integral de la Mujer.
si las palabras del secretario de Salud son correctas, le practican el aborto. La Fiscalía Estatal, con base en la Constitución, tendría que actuar en contra de ellos, pero después, a través de un amparo federal, quedaría sin efecto un proceso por los criterios de la Corte. ¿Algo así? Algo así. Entonces, lo que tendrían que hacer ustedes en el Congreso es reformar la Constitución. Definitivamente. De hecho yo creo, bueno, parte de las iniciativas que en su momento se han presentado a través de las diversas colectivas tienen que ver precisamente por reformar el primero constitucional y obviamente reformar el Código Penal, ¿no? Hay algunas iniciativas en algunas legislaturas. Yo lo que sí te quiero comentar, en esta legislatura hay una iniciativa presentada en el Parlamento de Mujeres en marzo de este año de una colectiva feminista de jóvenes feministas, pero una iniciativa de algún grupo parlamentario hasta ahorita no existe. No hay iniciativas en Sonora. De colectivas sí hay, inclusive. Pero de ustedes como diputados no hay ninguna presentada. Hasta ahorita, en esta legislatura, en la 63 legislatura, no hay una iniciativa que se haya presentado. ¿Ningún diputado o diputada ha hecho suya una iniciativa de estos colectivos? Hasta ahorita no, Juan Carlos. Yo lo que sí te puedo decir en términos personales, para mí es una agenda, sí, para mí forma parte de mi agenda, pero también me queda muy claro que es un tema en el cual tienes que transitar con acuerdos y con consensos, ¿sí? Entonces, para mí las sentencias de la Suprema Corte de Justicia abren el camino para poder avanzar ya con sentencia, con jurisprudencia, y poder avanzar y de alguna manera abonar en este camino de lo que pudiéramos trabajar aquí en Sonora. Sí. Entonces, pero si esta, como señalas tú, si esta declaración del secretario de Salud es correcta, pues entonces creo que tenemos de entrada un gran aliado, y creo que además tenemos entonces el camino mucho más allanado para poder avanzar. Un aliado que le dio miedo ya, porque pasó una semana y no ha salido a precisar. O sea, dio la declaración valiente, vamos a ponerlo así, y tiene una semana que no precisa, porque ya hubo protestas de grupos pro vida, ha habido peticiones de este medio para entrevistas, se fue valiente, pero ya le ha sacado toda la semana el tema. Rosalena, se me acaba el tiempo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, ahí estamos pendientes. Muchas gracias como siempre por el espacio. Hasta pronto. Es la diputada por MC Rosalena Trujillo. Reporte 100.